vamos a hablar de la precarga y la poscarga, en fin, vamos a hablar de la función del corazón como bomba, que no solo depende de la contractilidad cardíaca, sino que dependerá también de el volumen de sangre que sirve para llenarlo, el corazón, de la precarga, y de la presión o de la tensión que se genera en su pared cuando tiene que contraerse, que es la poscarga. Si hablamos de la precarga dependerá de el retorno venoso que llegue primero hasta el corazón derecho, desde todas las partes del cuerpo, por las venas cavas, y la precarga del corazón izquierdo dependerá de la sangre que le llegue por los vasos pulmonares, por las venas pulmonares, sangre ya oxigenada, y que por lo tanto tendrá no un comportamiento diferente, porque teóricamente lo que aumenta la precarga derecha aumenta también la precarga izquierda, pero sí alguna particularidad que es necesario explicar sobre ella. ¿Qué situaciones aumentan la precarga en general cardíaca? Pues como es normal, por supuesto, la posición corporal influye sobre ella, la posición en bipedestación reduce la precarga porque es más difícil, tiene más dificultad la sangre para volver, por ejemplo, desde las partes distales de los miembros, concretamente de las piernas, mientras que en la posición de tumbado hay una mayor precarga. El bombeo por parte del músculo esquelético de las piernas también aumenta la precarga. Cuando uno anda hay más precarga que cuando uno se queda simplemente en posición de bipedestación estático. Los movimientos respiratorios, como veremos luego, también influyen sobre la precarga. Uno de los factores importantes que sabemos todos sobre la precarga, por ejemplo, del corazón izquierdo, es que la contracción auricular en situación basal, digamos, no representa un componente importante de precarga para el ventrículo izquierdo. Pero, sin embargo, en ventrículo izquierdo que les cuesta más trabajo relajarse, que tienen algún problema de fallo cardíaco diastólico, en estos casos la precarga juega un papel importantísimo en el llenado ventricular. Y por eso son personas que toleran muy mal una pérdida de la contracción auricular. Por ejemplo, una fibrilación auricular es un acontecimiento que en este tipo de pacientes es particularmente perjudicial y puede provocar una situación de edema pulmonar agudo. Hay otras situaciones que influyen también sobre la precarga, como es, por ejemplo, las presiones intraabdominales, como son las presiones intratorácicas, etcétera, etcétera. ¿Qué influencia tiene la precarga sobre la contractilidad cardíaca? Bueno, pues uno de los mecanismos de adaptación, digamos, o de seguridad del corazón cuando su función no va del todo bien. Y es que según la ley de Frank-Starling, cuando hay una dificultad en la contractilidad cardíaca, se puede producir una dilatación del corazón, y esa dilatación del corazón, ese aumento de la longitud de las fibras miocárdicas, en principio aumenta la contractilidad. Luego, como sucede en este caso concretamente, que es un paciente ya con insuficiencia cardíaca, con una importante cardiomegalia, ese mecanismo termina agotándose y al final el corazón, que inicialmente recurre a su reserva de precarga para conseguir aumentar su contractilidad, ya no puede echar mano de ella, y en ese caso ya sí que juega un papel principal la poscarga. Hay un fenómeno sobre la precarga que es interesante comentar, porque tiene un comportamiento en cierto modo distinto de lo que podría uno pensar de forma con un pensamiento, digamos, lógico pero simple. Cuando los movimientos respiratorios tienen una modificación de la precarga, lo que se nos viene a la cabeza de entrada es que en la fase de inspiración habrá una mayor precarga, porque evidentemente hacemos presiones negativas intratorácicas y eso pues favorece, succiona sangre hacia el tórax, favoreciendo que haya más retorno venoso y más llenado. Lo que sucede es que esto repercute fundamentalmente sobre el corazón derecho, porque ese aumento del retorno venoso llega por las venas cavas hacia el corazón derecho, y suceden otros dos fenómenos, y es que en las venas pulmonares, los grandes vasos pulmonares de capacitancia, también se produce un mayor acúmulo de sangre, y por otro lado también la pared ventricular derecha empuja la pared ventricular izquierda, no favoreciendo que el ventrículo izquierdo participe tanto de ese aumento de la precarga. Entre la sangre que queda secuestrada en las venas pulmonares y el movimiento del tabique interventricular hacia la derecha, el resultado final es que la precarga del corazón izquierdo en inspiración no solo no sube, sino que incluso puede bajar algo, puede bajar poco, pero esa bajada hace que
en situaciones fisiológicas haya un ligero descenso de la tensión arterial durante la inspiración. Este descenso de la tensión arterial durante la inspiración es mínimo, pero cuando está exagerado en algunas patologías, como puede ser, por ejemplo, en el taponamiento cardíaco, es un signo importante en cuanto al diagnóstico, y es lo que se llama el pulso paradójico. Hay un descenso de la presión del pulso durante la inspiración, y su fenómeno consiste, o su explicación patogénica consiste principalmente en eso. El corazón con un taponamiento cardíaco, ya un corazón sometido a una alta presión por fuera que le impide el llenado, si además en la inspiración el tabique interventricular compromete aún más el llenado ventricular izquierdo, eso se deja sentir sobre la presión arterial. Bueno, esta es la comparación con los movimientos expiratorios. Los movimientos expiratorios, de forma análoga, en expiración habría menos precarga derecha y puede que haya un ligero aumento en comparación de la precarga del ventrículo izquierdo. En cuanto a la poscarga es un mecanismo importantísimo por el que, primero, el corazón insuficiente, si hay un aumento de la poscarga, tiene una gran dificultad para bombear la sangre, porque un corazón insuficiente, sobre todo cuando haya una dilatación cardíaca, ya no tiene más reserva de precarga para poder emplear, y por lo tanto tiene que manejarse con que cuanta menos poscarga haya, más posibilidades tiene para mantener un adecuado gasto cardíaco. Pero sin embargo, un aumento de la poscarga es absolutamente perjudicial para ese corazón insuficiente. La poscarga influye de la siguiente manera. La presión arterial tiene una relación directa con la poscarga, o sea, con la tensión generada en la pared ventricular para poder contraerse, de tal forma que cuanta mayor presión arterial exista, cuanto mayor resistencia haya para que la sangre salga hacia la aorta y hacia los vasos periféricos, eso generará, por supuesto, mayor dificultad para contraerse, mayor tensión en los ventrículos. Y luego también dependerá de el grosor de la pared ventricular y el diámetro de la cavidad ventricular, de tal forma que cuanto mayor diámetro, más difícil va a ser contraerse, por lo tanto mayor poscarga se generará ante un mismo nivel de presión arterial, y lo mismo sucede, pero con relación inversa, con el grosor de la pared ventricular. Cuanto menos grosor de la pared ventricular hay más poscarga, cuanto mayor grosor de la pared ventricular habrá menos poscarga. Por eso, un corazón con miocardiopatía dilatada, como este, que tiene un diámetro grande y un espesor de la pared muy pequeño, soporta muy mal la poscarga, y por eso su principal tratamiento van a ser fármacos como los vasodilatadores, como los IECA, que reduzcan significativamente esa poscarga. Sin embargo, un corazón con una hipertrofia miocárdica, como este que estamos viendo, con un gran grosor de la pared ventricular y con un diámetro bastante más pequeño, es capaz de soportar mucho mejor el aumento de la poscarga. Incluso, como veremos más adelante, en estos casos va a ser beneficioso mantenerle un cierto nivel de poscarga, un cierto nivel de presión arterial, porque en el caso de que la poscarga baje mucho, que la presión arterial baje mucho, va a haber una dificultad importante para la salida de la sangre a nivel aórtico o a nivel subaórtico, porque se produce un gradiente mucho mayor. Pero eso, como digo ya, es cuestión que vamos a ver en otro tema.